La palabra narcisismo tiene una larga historia, pero ¿cuándo sabemos realmente que estamos frente a una persona con rasgos narcisistas? Y es por esto que en este video vamos a descubrir qué es el narcisismo, cuál es el origen de este concepto según la filosofía, las 8 características más comunes para reconocer una persona narcisista, cómo se aborda su tratamiento y hasta qué punto puede transformarse en algo patológico. Pero antes me gustaría recordarte que si te gusta el contenido que vas viendo en este canal, estás invitado a suscribirte, dejar tu like y seguir aprendiendo juntos sobre psicología. El narcisismo es un rasgo de personalidad y en algunos casos un trastorno mental caracterizado por un sentido exagerado de autoimportancia, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas con rasgos narcisistas tienden a sobrevalorar sus habilidades, a subestimar las habilidades de otras personas y creer que merecen un trato especial. Aunque suelen aparentar una gran confianza, detrás de esa seguridad muchas veces se esconde una autoestima frágil y muy sensible a la crítica. Pero antes de entender cómo se manifiesta este rasgo en la actualidad, primero tenemos que remontarnos a su origen. El término narcisismo proviene de la antigua Grecia y su historia nace del mito de Narciso, relatado por Ovidio en su obra La Metamorfosis. Según la leyenda, Narciso era un joven de una belleza extraordinaria, hijo de un dios y de una ninfa, y en aquella época era costumbre consultar con un adivino cuando un niño nacía. De esta manera, Narciso fue llevado con un adivino en esa época que era Tiresias, y Tiresias predijo que Narciso viviría una larga vida siempre y cuando nunca llegara a conocerse a sí mismo. Con el paso del tiempo y a medida que Narciso crecía, su belleza era tan extraordinaria que despertó pasiones tanto en dioses como en mortales. Pero al mismo tiempo Narciso era incapaz de amar a otros o reconocer sus sentimientos, y entre quienes sufrieron por él estaba la ninfa Eco, quien estaba perdidamente enamorada de Narciso y decide confesar su amor. Y Eco fue rechazada cruelmente por Narciso, quien la apartó con desprecio y además se burló. La ninfa destrozada se retiró a las montañas donde su cuerpo se consumió de dolor hasta que solo quedó su voz. Los dioses, al ver esto, testigos de tanta arrogancia y crueldad, decidieron que era momento de intervenir. De esta manera, Némesis, la diosa de la venganza divina, conmovida por el sufrimiento de Eco y de todos aquellos que Narciso había rechazado con crueldad, decidió castigarlo y tramó un castigo perfecto para su arrogancia: que Narciso experimentara el mismo dolor que había infligido a otros. Fue así que un día, mientras Narciso caminaba por el bosque después de cazar, llegó a un manantial de aguas cristalinas que nunca habían sido perturbadas. Sediento y agotado, se inclinó para beber, pero en ese momento, al mirar la superficie del agua, vio reflejado el rostro más hermoso que jamás hubiera contemplado. Fue amor a primera vista. Lo que Narciso no comprendía era que estaba mirando su propio reflejo, y cautivado por esa imagen fue que intentó besarla, abrazarla, tocarla, pero cada vez que sus labios o sus manos rozaban el agua, la imagen se desvanecía en ondas para luego reaparecer y torturarlo de nuevo con su presencia inalcanzable. Narciso quedó paralizado junto al estanque, incapaz de alejarse de esa belleza que lo obsesionaba. No comía, no bebía, no dormía, solamente estaba obsesionado con esa imagen, solo contemplaba desesperado a ese ser que parecía corresponder a su amor, pero que jamás podría ser. Finalmente, Narciso comprendió la terrible verdad: estaba enamorado de sí mismo y fue condenado a desear lo imposible. Consumido por un amor que nunca podría tener, Narciso se quedó en el estanque y se fue marchitando poco a poco. Su cuerpo, antes tan hermoso y lleno de vida, se debilitó hasta desaparecer, y cuando las ninfas fueron a buscar su cuerpo para darle sepultura, en su lugar encontraron una flor blanca y dorada inclinada sobre el agua, como si aún contemplara su reflejo. Así fue la historia de Narciso según la mitología griega, un relato sobre la vanidad llevada al extremo y el amor propio transformado en prisión. Pero esta antigua leyenda no es solo un cuento del pasado, ya que el narcisismo existe hoy como un trastorno de personalidad o como rasgos marcados en el carácter de alguien que pueden envenenar las relaciones, destruir vínculos y convertir la convivencia en un infierno. Y por eso, a continuación, te voy a describir 8 características para reconocer una persona narcisista. Número 1. Sentido de superioridad, ya que las personas narcisistas creen firmemente que son especiales, únicos y superiores al resto. No es simple confianza, es una convicción profunda, ya que las reglas normales no aplican para ellos, que merecen un trato preferencial y que su existencia está por encima de los demás. Viven en una realidad donde ellos son el centro del universo. Número 2. Necesidad de admiración.
ya que no basta con ser reconocido. Los narcisistas necesitan ser adorados constantemente, ya que buscan validación externa de forma compulsiva, como si su autoestima dependiera de un aplauso perpetuo. Sin esa dosis diaria de halagos y atención, su mundo se tambalea. Número 3. Ausencia total de empatía. Se dice que las personas con características narcisistas no pueden o simplemente no quieren ponerse en el lugar de los otros. Los sentimientos ajenos les resultan irrelevantes o incomprensibles. Para ellos las emociones de los demás son un ruido de fondo que no merece su atención. Solo importa lo que ellos sienten, lo que ellos necesitan. Número 4. Explotación interpersonal. Ya que se dice que las personas narcisistas ven a los demás como herramientas, escalones, accesorios u objetos necesarios para alcanzar sus propios objetivos. Te usarán mientras les sirvas y te descartarán sin remordimiento cuando ya no les aporte. De esta manera las relaciones siempre son transaccionales y nunca son genuinas, ya que siempre están viendo en beneficio propio. Número 5. Intolerancia hacia la crítica. Cualquier cuestionamiento, por mínimo que sea, lo perciben como un ataque devastador. Reaccionan con furia desmedida, humillación o un silencio vengativo. La crítica atraviesa su frágil ego como una daga y responden con una agresividad desproporcionada para proteger su imagen idealizada. Número 6. Egoísmo como filosofía de vida. Todo gira alrededor de sus necesidades, sus deseos, sus metas, y no hay un espacio para los proyectos o sueños de otros. En su mundo, ellos son la única prioridad y esperan que todos los demás se alineen con sus intereses sin cuestionar. Número 7. Impulsividad. Actúan según sus caprichos del momento, sin considerar consecuencias ni el impacto en otros. Si algo les apetece, deben tenerlo ya. La gratificación instantánea es su motor y la paciencia o la reflexión son conceptos ajenos a su naturaleza. Y número 8. El uso de la manipulación y la culpa como armas de control. La manipulación es su estrategia maestra para mantener a los demás bajo su influencia. Ellos pueden criticar, juzgar y señalar los errores de todos sin piedad, pero no toleran recibir ni la más mínima observación sobre su conducta. Exigen perfección a los demás mientras se perdonan a sí mismos cualquier falta. Pero hay algo aún más perverso: nunca asumen la responsabilidad. La culpa siempre recae en el otro. Recurren constantemente a frases como "por tu culpa hice esto", "por tu culpa me siento así", "mira lo que me obligaste a hacer", y atacan directamente a la persona, distorsionan la realidad, manipulan las situaciones y te hacen dudar de tu propia percepción hasta que terminas sintiéndote culpable de situaciones que ellos provocaron. Es un juego psicológico donde tú siempre pierdes y ellos siempre salen como víctimas. Con respecto a su origen o etiologías, la verdad es que no existe una causa única y definitiva. Se habla de una combinación de factores genéticos, ambientales y especialmente relacionados con la crianza temprana. Una infancia marcada por la insensibilidad emocional, la sobreprotección extrema o la falta de límites claros puede sembrar la semilla de este trastorno. Lo que sí sabemos con certeza es que el narcisismo es un trastorno real porque afecta profundamente cómo la persona percibe su vida, cómo se relaciona con los demás, cómo interpreta la realidad, y no es solo un rasgo de carácter fuerte, es un patrón persistente que genera relaciones conflictivas, ruptura constante y un rastro de dolor emocional en quienes los rodean. El diagnóstico formal se realiza a partir de los 18 años mediante criterios clínicos específicos que evalúen patrones de comportamientos persistentes que afectan negativamente el funcionamiento social, laboral y familiar de la persona. Con respecto a si existe tratamiento, se dice que sí, pero no es sencillo. La psicoterapia es la herramienta principal y más efectiva. A través de ella, la persona puede comenzar a desarrollar una mayor conciencia de sus pensamientos, identificar sus patrones manipuladores, reconocer cómo afecta a otros y trabajar en mejorar sus habilidades sociales. Sin embargo, hay una dificultad muy específica: la falta de empatía. Este es el punto más difícil y a veces imposible de trabajar con el narcisismo, ya que la empatía es la capacidad fundamental de ponerse en el lugar del otro, de sentir con el otro, y es precisamente lo que le falta a estas personas. Sin esa conexión emocional básica, el cambio real se vuelve una tarea muy difícil, porque ¿cómo puede alguien cambiar su comportamiento si no logra comprender el dolor que genera en otras personas? Y así llegamos al final de otro video. Si te gustó este contenido o conoces a alguien que pueda servirle esta información, te invito a compartir el video, a dejar un comentario, a suscribirte y dejar tu me gusta para apoyar al canal.